buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo la asistencia y agradeciendo y felicitando por la organización de este magnífico curso. Quiero disculpar también la asistencia de la Vicerectora de la Museología que tiene que estar en este momento en nuestra obligación. Afortunadamente son muchos los actos que nos congregan y tenemos que estar multiplicándonos y tratando de asistir y de compartir. El curso que comienza, el curso de extensión universitaria, Feminismo, Masculinidades e Ingeniería, es un curso que además de diseño sumamente atractivo e interesante, yo quiero destacar desde la unidad de igualdad que se inscribe plenamente en el plan de igualdad de la Universidad de Córdoba. Es un curso que forma parte, se inscribe dentro de nuestros ejes en el plan de igualdad del eje primero, que es el de sensibilización, del eje segundo, que es el de formación, y, como no, del eje tercero, que tiene que ver con la docencia. En ese eje tercero, en la acción número 3.4, se dice promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las titulaciones de las diferentes ramas de conocimiento. En este sentido, el curso de hoy tiene mucho sentido dentro de todas estas cuestiones y dentro de todos los debates que venimos manteniendo desde la Unidad de Igualdad de la Universidad de Córdoba y también desde la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor Guzmán. Nos planteamos con mucha frecuencia de qué manera en el siglo XXI, ya estamos en el 2016 y todavía tenemos que asistir a que determinadas carreras se consideren femeninas o feminizadas y determinadas carreras se consideren de chicos masculinas, masculinizadas. Cuando hablamos de ingeniería es muy habitual que la mayoría de personas matriculadas sean chicos y cuando hablamos de otras titulaciones que tienen quizás más que ver con el cuidado, con la atención primaria, puede ser la educación infantil, nos cuesta trabajo a veces encontrar entre nuestros estudiantes a algún chico o alguna chica. Lo habitual es que nos encontremos con algún chico, siempre lo habitual es que nos encontremos con chicas en las titulaciones de educación infantil, incluso en primaria también hay una mayoría de chicas. En ingeniería siempre hemos hablado sobre el tema, hay una mayoría de chicos y también se están realizando acciones cuando nos dirigimos a los centros de enseñanza, a los centros de secundaria, para mostrar las posibilidades que pueden tener estas carreras también para los chicos y para las chicas, sin que haya una discriminación que tenga que ver por razón de sexo, en este caso de género. El programa es sumamente atractivo y como vamos ya con el tiempo muy justo, ahora ya Isabel os lo explicará. Yo sí quiero felicitar por el programa y por las personas que participan, porque los conozco por sus investigaciones, las he leído, he compartido con ellas, con ellos, con familia y con Gustavo, por ejemplo, he compartido en muchas ocasiones mesas de debate y hemos compartido también alguna que otra conferencia y conozco muy bien su trabajo, por lo que felicito también por la persona que formáis parte del curso. Y nada más, por mi parte, bienvenidos y bienvenidas y a ver si vamos tomando conciencia de que la formación y la formación universitaria en particular no es de hombres y de mujeres, sino de personas y que todas las personas podemos tener el mismo acceso y debemos tener, es imprescindible que tengamos el mismo acceso a cualquier carrera y a cualquier puesto de trabajo. Muchas gracias. Yo quiero dar las gracias a María Rojas por estar aquí con nosotros, a pesar de que la hemos avisado con muy poco tiempo, porque todo el curso se ha organizado súper rápido. Y por supuesto a Amelia Sanchí, a María Isabel González, a Alejandro Castellano, que están aquí en la mesa con nosotros, para ver si aprendemos un poquito de ello. Quiero dar las gracias especialmente a Lili Tapia, porque si no hubiese ayudado en la organización este curso
gracias también a la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, que está financiando también el curso, apoyando, difundiendo. Y bueno, aunque parezca loca, yo tengo que dar también las gracias al aula Ingenia de Protección Universitaria, porque ha ayudado muchísimo al grupo de estudios sobre feminismo y género de la Universidad de Córdoba y a la Asociación Cultural y Tecnológica, que tenemos aquí la presencia de Diego, de Alida, que están haciendo que esto sea posible que se vea por el streaming. A los colectivos que habéis venido, por supuesto, y por la difusión y el apoyo que nos han dado, y a todos los presentes que estáis aquí, no solo presentes físicamente, sino por streaming también que nos están viendo, por la valentía que tenéis y las ganas, me imagino, de querer cambiar un poco las cosas y que avancemos. Y muy especialmente a las alumnas y alumnos de la Escuela Politécnica que se han animado a venir al curso y han dado un paso adelante. Y bueno, gracias a todos por asumir este reto que supone un cambio. Este curso supone un cambio muy grande en la Escuela Politécnica. Bueno, voy a presentar brevemente el curso porque no nos vamos a extender muchísimo, ya que al final viene Pamela y no queremos robarle tiempo. Y simplemente os cuento que son 4 módulos en 4 jueves alternos. Y este curso no se ha enfocado desde el victimismo, ni de la violencia, de género, ni de la imaginación, sino desde el humor. Porque como no nos riamos, estamos mal. Y bueno, hoy 31 de marzo, de 4 a 8, vamos a tener a Amelia Sánchez y a Marisabel González, de la Facultad de Derecho, a Alejandro Castellano, como activista social, y a Pamela Valenciano con su monólogo No solo duelen los golpes, que es para nosotros un honor que vuelva a la Universidad de Córdoba. Y el módulo 2, que será Masculinidades, Feminidades e Ingeniería, se impartirá el 14 de abril, de 5 a 8, con Octavio Salazar y Amelia Sánchez de la Facultad de Derecho. El módulo 3, donde hablaremos de ingenieras invisibles y el papel de la mujer en la ingeniería a lo largo de la historia, tendrá lugar el 28 de abril, de 5 a 8 también, con Pepa Masecosa, de AMIC, Laura Roa Romero, de la Universidad de Sevilla, y para poner el broche tendremos a Virginia Ignacio Quijero, que ella es Claudia, y nos vamos a reír mucho con ella. Y el último módulo, que hemos titulado Empoderamiento y Emprendimiento con Perspectiva de Género, va a ser impartido por Rocío Muñoz Benito y Ramón Rueda López de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, y pondrá el broche final a todo el curso Irán Chuparela, que vendrá desde el País Vasco, desde la Factoría Lila y el microespacio feminista de la Tuerca, a deleitarnos con alguna performance. Y bueno, solo recordaros que los que estáis en el curso podéis firmar a la entrada, que además a la entrada tenéis algunas cositas que ha traído Pamela para financiar los viajes que hacen a El Salvador, solidarios, para que este tema del género se lleve a esos lugares donde tanta falta hace, y también que recogemos alimentos para el Centro Social Rey Heredia, en la mesa que tenemos allí atrás, que está lista. Y bueno, sin más, yo no me voy a extender, le paso la palabra a Amelia Sánchez para que entremos en materia. Gracias. Buenas tardes, seres humanos. Para mí es un placer estar aquí con todas las personas y sobre todo compartir mesa con gente que no solamente se sabe sus nombres y apellidos, sino que además ha compartido. No solamente ha compartido tarea intelectual, lo cual está muy bien, sino ha compartido tapas, y eso está muchísimo mejor. Y espero también, pues, algún día compartir tapas con todas y todos ustedes. Voy a intentar dar unas pinceladas, como estaba comentando ahora mismo Isabel, si no les importa. A ver, ¿por qué tenemos que dar estos cursos? Bueno, pues estos cursos los damos justamente por cuestiones como la que va a pasar a aparecer aquí. Presencia de mujeres en puestos directivos y retroceso que hay en España. En el ámbito de la salud
dicen que un buen diagnóstico acaba dando la posibilidad de que la persona se pueda curar. Bien, pues aquí vamos a dar el primero de los diagnósticos, como por ejemplo la inserción de las mujeres en el ámbito laboral. Como desde 2004 empiezan las mujeres a insertarse en el mercado laboral, hasta 2013 en un 21%, pero luego vuelven a caer en picado. Incluso podríamos decir que la inserción también tiene países y también tiene porcentajes de puestos directivos en la media mundial, un 24%, y en relación a la población activa, un 35%. Pero si yo lo dibujase en el ámbito mundial, vemos que la mayor inserción de mujeres aparece en China. Bien, un dato, guardémoslo en memoria RAM, igual después tenemos que emplearlo, si nos da tiempo. En España, un 25%. En Sudáfrica, un 28%. O en la India, un 19%. ¿De acuerdo? Pues simplemente volvamos a este porcentaje. Esto lo dejaremos colgado en el Moodle. Discúlpenme, no me había dado tiempo a colgar estas cosas porque esto del tiempo, que saben que las mujeres somos pobres, no solamente en dinero, sino también somos pobres en tiempo. ¿Y por qué somos pobres en tiempo? Porque tenemos las tareas de cuidado. Que un día vino alguien, nos tocó con una varita mágica y digo, ala, tienes que también tener las tareas de cuidado. No es que lo llevásemos en los genes, dice un amigo mío que quizá lo llevábamos en los gérmenes, y a lo mejor es posible. ¿Bien? Pues estas son las cosas que tenemos que visibilizar. ¿Por qué? Porque a mí, ¿no? Bueno, pues vayamos entonces a plantear otras cosas. Desde que tengo la menopausia, soy más feliz, muchísimo más feliz. Y creo que soy más feliz porque soy una mujer sin reglas. Sin reglas para nada, claro. Sin reglas para decir las cosas, sin reglas para planteármelas y sin reglas para afrontarlas. Y esto me viene muy bien realmente. ¿Por qué me viene bien? Porque ya digo lo que las Misses. Hay una Miss, año 1951, que dijo, basta. Se llamaba Yolanda Betsabé. Y Yolanda Betsabé de repente dijo, no quiero más salir en bañador y lucirme. ¿Y saben qué apareció? Miss Universo. Y Miss Universo de repente dijeron, vamos a hacer un juramento. Y el juramento va a ser, queremos la paz en el mundo. Y desde entonces yo quiero ser como las Misses, no solo por mona, sino también porque quiero la paz en el mundo. Y además, con la edad que tengo, ya me puedo permitir decir que lo quiero por ese orden, ser mona y la paz en el mundo. ¿Bien? Pues esto es lo que estamos intentando desde el feminismo, ser listas y también buscar el acomodo de todas las personas. Por eso estamos hablando del criterio de corresponsabilidad. Estamos en un gran teatro, que es el teatro del mundo, y para que cambie el papel de las mujeres, necesariamente también tiene que cambiar el papel de los varones. La tarea de corresponsabilidad, la tarea de cuidado, tiene que ser el cuidado de todas las personas, y como las Misses aspiramos realmente a que haya paz en el mundo. Que no sé por qué están tan mal vistas, visto lo visto, si tenemos en cuenta que para la mayoría de las personas siguen, por ejemplo, a los futbolistas, que no digo nada, pero nunca han ideado cosas como la paz en el mundo. En fin, para que ustedes vean que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Pues empecemos. Vayamos a ver. Atención, pregunta. Digo, ¿alguien sabe quiénes eran los seres humanos que llegaron a la Luna en el Apolo 13? Igual se nos ocurre algún nombre que otro, ¿verdad? Aldrin, Colin, incluso Armstrong. ¿Pero saben la chica que lo hizo posible? No porque no aparece en los libros de texto,
Y todo lo que no aparece en los libros de texto no existe en la mente de las personas. De esto también va. Y una frase, empezamos con una frase de mi adorada, de mi querida Audre Lorde. Audre Lorde era mujer, era negra y era lesbiana. Y siempre dijo una frase genial. Dice, ¿cuál de las tres cosas me va a matar? Y esta es otra de las cuestiones que tenemos que aprender, a no callar. Todas las cosas las tenemos que hablar y las tenemos que exteriorizar para poder cambiar aquello que necesitamos cambiar. Guión, cuestiones esenciales, cuestiones iniciales, lo que acabo de hacer ahora, intentar captar la atención de ustedes para empezar a ir a velocidad de crucero. Pónganse los cinturones y vayamos allá. Cuestiones iniciales, la importancia de las palabras, marco jurídico nacional, primero el internacional y después el nacional, y algunas pequeñas trazas en forma de pregunta a las que vamos a llegar. Por supuesto pueden parar en cualquier momento y cualquier pregunta o cualquier reflexión la pondremos en común. Vayamos a ver las cuestiones iniciales. La idea de igualdad que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y ha ido evolucionando además de una manera espectacular. Esa idea de igualdad cada vez se ha ido abriendo lo suficiente para incluir al mayor número de personas. Elemento clave. Desde 1789, con la Revolución Francesa, hasta la actualidad, la idea de igualdad ya no ha sido la de varón, blanco y con dinero, sino que se ha ido incluyendo cada vez a mayor número de seres humanos, hasta llegar a 1993, en que la Convención de Viena dijo que los derechos humanos también eran derechos de las mujeres. Bueno, nos cuesta lo nuestro, pero vamos avanzando. Segunda de las cuestiones, las múltiples causas de la violencia. ¿Por qué? Porque la pobreza y la mala educación son los elementos clave. Por este orden, no nos equivoquemos. Ser pobre generalmente nos va a llevar a no tener los elementos clave dentro de la pirámide de Maslow para no conseguir el resto de cuestiones. Tercero de los elementos. Según las estadísticas, la mayoría de las víctimas de violencia de género son mujeres que mueren en manos de varones muy cercanos al ámbito cercano de sus familias, parejas o exparejas. Cuarto y último, se hace necesario conocer la realidad, por lo que había comentado anteriormente. Si no tenemos un buen diagnóstico y además verbalizamos ese diagnóstico y no nos callamos y no somos cómplices con nuestro silencio, difícilmente podremos resolver cualquiera de las cuestiones. Cuestiones iniciales. ¿Somos violentos? ¿Se aprende o se educa en la violencia? Segunda, la legislación actual desde el ámbito mundial o desde el ámbito regional, ¿esos criterios de igualdad y no discriminación son suficientes para paliar estos elementos clave que nos vamos a encontrar en la violencia? Y tercero, ¿por qué no se aplican los indicadores de género que ya los tenemos rudimentarios en algunos casos, menos rudimentarios, para conocer cuáles son este dibujo de lo que podría ser la realidad? Y ahora quiero que nos paremos un segundo en esta cuestión. Vamos a ver qué nos dice la DRAE, el Diccionario de la Real Academia, qué es normal. Que a mí me encanta esto de normal, porque normal, somos normales, alguien. Normal dice que es lo que sirve de norma o regla. ¿Normal es que un hombre debe mantener el hogar y la mujer su limpieza? ¿Eso es normal? ¿Normal es que se conviertan las cosas en el orden natural y se viva bajo esa premisa? ¿Normal es que la mujer siga al marido si hubiera un conflicto de intereses laborales? ¿Normal es que los hijos deben obedecer a los padres? Y además que hijas y madres sean invisibles y que por economía del lenguaje hablemos en masculino. ¿Normal es que el padre imponga la ley y que además las mujeres se crean que siguen siendo inútiles? ¿Normal es que si no se obedece
por parte de las mujeres, por supuesto, haya que castigarlas y que hay un respeto y una jerarquía, y si esta no se cumple, hay después una serie de consecuencias, ¿no les asusta un poco? Pues yo prefiero pensar que normal es el programa de mi lavadora. Hasta ahí. Lo demás no sé si es normal o no. ¿Bien? Recordemos pues que normal es una cosa que pone en la lavadora, que pone lavado normal, pero no tiene por qué ir más allá de eso. Y les quisiera también comentar otra cuestión, el tema de la violencia. ¿Violencia qué es? ¿Es lo mismo que conflicto? Si yo me peleo con alguien verbalmente, ¿es violencia? Violencia es solamente, disculpen que haga tanto así, porque el mío tiene una lucecita que es un puntero, yo me empeño que esto tenga puntero, pero no tiene nada. Perdonen. Bien, he traído el más básico, el de Galtung, pero habría otras muchas formas de explicarlo. Vamos a explicarlo como si tuviésemos un iceberg y tuviésemos una parte visible, que son esas conductas de violencia, de sumisión, y una parte física, de violencia física, tangible, y otra de violencia psíquica. Bien, hay una parte de conflicto, la que podemos tener cualquier ser humano, que podemos reconducir y organizar. Y hay otra de conflicto que llega a ser irresoluble, que puede desembocar en esa violencia física, que es directa, física o psicológica. Pero ¿cuál es el problema? El problema es lo que les estaba comentando antes de normal, o sea, lo que trasluce por la parte de arriba, que es lo que considera la sociedad como normal, y lo que se queda por la parte de abajo. Que esas actitudes, otra vez vuelvo, de resentimiento, de frustración, y que nos quedamos como diciendo, esto no lo podemos decir, porque no vaya a ser que nos digan que no somos normales, que no somos como la lavadora, y no vayan a ser que después incluso nos critiquen. Y ya tenemos ese doble estigma. Por un lado, sostener este tema de la violencia, y por otro, además, que nos violenten porque somos capaces de haberlo dicho en voz alta. Si mantenemos ese silencio, lo que estamos es incrementando la posibilidad de que eso siga pasando, y además estamos manteniendo esa violencia de manera indirecta. Bien, no me voy a parar porque esto daría mucho de sí, pero sí les animo a que piensen más y debatan más sobre esta cuestión. La cuestión de somos parte de ese entramado de la violencia, podemos ser, como dicen en América Latina, que me encanta, podemos ser víctimas, y si no sabemos y tomamos conciencia de esa violencia, podemos también ser victimarios. ¿Por qué? Porque llega un momento que la violencia se aprende y que no tenemos muy claro si podemos estar y llegar a ejercerla a terceros. Porque la recibimos y hay un día que estar recibiéndola y estar en silencio podemos acabar transmitiéndola de esa misma manera. O sea que somos parte de una sociedad violenta y tenemos que ponernos todas las personas a trabajar para que esa sociedad deje de ser violenta, porque nos afecta a todas las personas. Huellas dejadas por el patriarcado, esa violencia de la que acabo de hablar, y aquí, universo femenino y universo masculino. A las mujeres que nos han dejado lo privado, la emoción, la intuición, la sexualidad pasiva, la reproducción como esa fuerza de trabajo, de maternidad, a la que nos llaman cargas familiares, mientras que en el universo masculino está lo público, la razón, la reflexión, el desempeño de lo activo, la autonomía que le permite, bueno, pues esa capacidad de ser el sujeto del deseo frente a esa pasividad. Pero a lo mejor no queremos estar siempre ahí. A lo mejor ese proceso de binarismos no nos convence, pero no nos convence a nadie, ni a varones ni a mujeres, y no tenemos por qué mantenernos ahí. ¿Qué es entonces? ¿Cómo podemos empezar a cambiar esto? Pues primero detectándolo y conociéndolo, y empezando por darle peso a las palabras. ¿Qué es la violencia? Machista, de género, doméstica, y no es lo mismo.
y no lo podemos plantear igual. Y no podemos estar trabajando de la misma manera, porque si decimos que la violencia es una violencia doméstica, estamos hablando solo del entorno, y del entorno del lugar en el que está radicada y donde vives. O sea que si la pareja con la que yo estoy, estamos sentados en un parque, ¿eso ya no es violencia? Si yo estoy hablando de violencia de género y tipifican que esa violencia es la que agrede el varón sobre la mujer y yo soy lesbiana, la que ejerce mi pareja contra mí, ¿no es violencia? ¿Cómo vamos a calificar las violencias? ¿Cómo vamos a plantearnos todo esto? ¿Y quiénes entran y quiénes salen en esas violencias? ¿Cuáles creen que serían las denominaciones más acertadas? Y hasta ahora habíamos hablado de los criterios de armonización de la vida familiar y laboral, pero no habíamos hablado de los criterios de conciliación de la vida familiar y laboral, la Ley 39/1999, pero no habíamos hablado de los criterios de corresponsabilidad frente a los criterios de conciliación. Ese es otro elemento que también tenemos que poner en marcha. ¿Por qué? Pues porque no nos hemos parado tampoco a pensar. Nacemos agresivos, nos educan violentos. Aquella persona que ha sido violenta siempre va a ser violenta. Tenemos que plantearnos la educación de otra manera. Nos educan de una manera, pero después cuando llegamos al mercado laboral nos dicen eso de cuidado, tú es que tienes que ser un poco más agresiva porque es que claro que si no, no te vas a comer un colín. O sea, los mensajes son contradictorios. Bueno, pues todas estas son cuestiones que tenemos que pensar en esa sociedad que queremos. Cuando realizamos taxonomías, cuando esas clasificaciones en las que estamos trabajando continuamente, ¿qué pretendemos? ¿Pretendemos que las clasificaciones nos sirvan para hacernos una idea de cómo es el mundo simple y llanamente? ¿O acaban imponiéndose esas clasificaciones hasta que nosotros nos empequeñecemos con tal de estar en una de ellas? ¿Confundimos el mapa con el territorio? ¿Somos capaces de reflexionar hasta el punto de pensar hacia dónde queremos ir y pensar solamente que eso nos sirve un poco para funcionar? Bien, en estos momentos, teorías como la teoría queer nos sacan de esos procesos binarios de varones y mujeres, de blancos y negros, y nos entramos en procesos muchísimo más complejos, en procesos en donde las realidades se dibujan como son, pues muchísimo más complejo que somos los seres humanos. Tampoco me da ahora mucho más tiempo de entrar. Y pasamos de la dilemática de dilucidar entre si algo es bueno o algo es malo a la problemática. Ver un problema y pensar que no tiene una solución estandarizada. Dentro de los problemas éticos ya no decimos esto de ¿la eutanasia es buena o es mala? Que es lo que haría la dilemática, y nos planteamos si en cada caso de cada persona nos plantea una coyuntura determinada y a partir de ahí esa problemática es la que analizamos dentro normalmente de un comité y empezamos a elaborar unas soluciones más complejas porque la realidad es también mucho más compleja. Hay que buscar entonces palabras nuevas para que nos describan esas nuevas realidades que son muchísimo más complejas y ya no nos sirven los antiguos paradigmas para todos estos matices que estamos incluyendo ahora. Así pues, la discriminación contra la mujer, según marca la CEDAW, es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto el resultado de menoscabar, anular el reconocimiento, goce, ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Yo creo que esto es un elemento clave que además nos obliga a todos los gobiernos que hayan firmado la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Elementos clave que me parece que, digamos, sería nuestro punto de referencia para la consecución de la igualdad entre varones y mujeres. En su artículo 19 plantea algo tan esencial como son unos informes periódicos en los que todos los gobiernos tienen que hacer un reporte. Este año además le ha pegado un toque interesante al gobierno por la falta de inversión en temas precisamente de violencia, para la lucha contra la violencia de género. En este caso, la Declaración de Naciones Unidas en 1993 y la prevención de la violencia, que es una prioridad dentro de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dice que la violencia es un importante problema de salud pública. ¿Por qué de salud pública? Porque no afecta solo a las mujeres, afecta al núcleo familiar. Esa tarea de cuidado de la que he estado hablando al inicio, aquí volvemos a hacer una puesta en valor con ella. Bien. ¿Qué es entonces complicado? Pues lo complicado, como siempre, es saber dónde están los límites. Todo tiene límites en esta vida. Los derechos tienen límites, las obligaciones tienen límites, todo tiene límites. Pues aquí es donde empieza la complicación. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Qué puede ser algo aceptable o algo inaceptable? Pues los límites están marcados por la cultura, están marcados por una revisión continua, porque hay cambios de valores y hay cambios de normas. En el caso del ámbito jurídico tenemos un concepto que se llama el concepto orden público, que está compuesto por salud pública, por seguridad y por moral. Estos tres elementos, que además son conceptos jurídicos indeterminados, son los que nos marcan de alguna manera esos límites, muchas veces, en los que nos podemos mover. Pero son conceptos relativos que tenemos que trabajar. Decía Voltaire, que decía que prefería la incomodidad de la incertidumbre a la ridiculez de los dogmas. Pues sí, ¿es incómodo movernos ahí? Sí. Pero mucho más incómodo es estas situaciones dictatoriales de decir esto es así y nada más. Efectivamente, tenemos que ir acomodándonos. Pero así funciona y así tenemos que estar trabajando continuamente, y también pensemos que esto es una acicate. Los pensamientos, entonces, ¿cómo los construimos? Los construimos con las palabras. ¿Cuántas veces nos encontramos a nosotras mismas, las personas, diciendo esto de pues a mí que me da que esta persona debe ir por aquí y por allá? ¿Por qué? Porque ese lenguaje, ese léxico que está empleando es el que de alguna manera nos está retratando cómo es pensando. Porque decía Wittgenstein, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Así que tenemos que cuidar ese lenguaje, porque es como construimos. Cuantas más palabras tenga, mejor puedo construir. Bien, el Consejo de Europa entonces me califica las violencias contra las mujeres, físicas, psicológicas, económicas, estructurales. No nos pensemos que todo es tal cual una cuestión de violencia directa. Hay muchas formas de violencia. Espirituales, cuando se acepta alguna cosmovisión determinada. Ya les he comentado cuál es mi área de conocimiento de base. Y en el caso de las de género se refiere a desigualdades estructurales que se manifiestan desigual por parte de las mujeres a recursos materiales o bien a recursos que no son materiales. En la actualidad les recomiendo, ya lo veremos en la próxima sesión, los temas que tienen que ver en esa violencia que se puede ejercer dentro de la propia estructura universitaria. Vamos a dejarlo ahí y otro día seguimos en el asunto. Por tanto, ¿género es sinónimo de mujer? No.
Y nos lo dice Cooperación Internacional, el paso del MEDAL-G, de mujer en desarrollo, cuando se tuvo que hacer los trabajos específicos teniendo en cuenta y poniendo en la clave, en el eje a mujeres, hoy en día se siguen haciendo, esto no son evoluciones lineales, o bien las acciones G, género en desarrollo. También hablaremos más adelante del tema. Las relaciones de género tienen una relación de poder que hay que desenmarañar. Género entonces es el estudio tanto de los papeles de varones y de mujeres, no solo de mujeres, y las sociedades hacen esas diferencias entre sexos que hay que desenmarañar, que hay que diagnosticar para poder intervenir y además hacerlo de la manera más certera posible. Las cuestiones entonces concretas, pues, ¿cómo analizaríamos si realmente se trata igual a varones y mujeres? Pues miren, hay una autora feminista de esta santa casa, la profesora Ana Freixas, que dice una frase que me encanta, que es: dime dónde está la cuenta corriente y en qué gastan el dinero y te diré si tratan igual a varones y mujeres. Y si hacemos las cuentas del dinero, no nos salen, realmente no nos salen. No se trata igual a varones y mujeres, pero en ninguna parte. Y para eso tenemos las gráficas que dijera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o tenemos el plan EÑE famoso, en los que tampoco se tuvo en cuenta la transversal de género, la brecha de género en el salario, y así podríamos seguir, pues, bastante, por cierto. Entonces, en los presupuestos de las administraciones tenemos, por ejemplo, el análisis desde la transversal de género, y vemos cómo las inversiones no son iguales entre varones, para varones y mujeres. ¿Hay entonces alguna vinculación entre género y presupuesto? Pues claro que la hay. ¿Y eso es violencia? Sí, es violencia. Y además no podemos hablar de neutralidad. No podemos hablar de neutralidad porque cuando se hace un análisis desde la estimativa de impacto de género se ve claramente cómo no hay neutralidad. Hay entonces una diferencia de posición económica y social entre varones y mujeres en la mayoría de los países. El patriarcado, pues, cuando la mejor razón que da es la tradición, lo normal es para después pegarle un hachazo a los derechos y generalmente a la mayoría de los colectivos minoritarios, concepto minoritario como concepto jurídico. Y además, en el caso de las mujeres, es que no somos el colectivo minoritario, que es ya lo más asombroso. En el ámbito internacional, no les voy a hablar de todo esto, relájense, no les dé el susto, solamente les voy a hablar de tres. 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Saben por qué se llama derechos humanos? Porque hubo una mujer, Eleanor Roosevelt, y otra mujer, Hansa Mehta, y otra mujer, Minerva Bernardino, que se empeñaron que no se llamase la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¡Ea! Enos de Pravia. Aquí llegaron las chicas y pudieron hacerlo. Segunda de las cuestiones, año 1979, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer. Y la tercera que les voy a dar, año 1993, el año en que la Convención de Viena dijo que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Tres elementos clave y con eso creo que acabo con una frase de Pamela Palenciano, que es la que esta tarde nos va a deleitar y tiene toda la razón. No solo duelen los golpes, sino duele todo lo que les acabo de comentar aquí. Muchísimas gracias.